Antes de reconocer a la persona correcta, algo empieza a pasar dentro de ti y no tiene nada que ver con amor, al menos no como te enseñaron. No es emoción intensa, no es ilusión, ni siquiera es felicidad. Es más extraño que eso. Empiezas a sentirte diferente, sin motivo claro. De repente, lo que antes te atraía deja de encajar. Las mismas dinámicas ya no te satisfacen. Las mismas conversaciones se vuelven superficiales demasiado rápido. Y lo notas, pero no sabes por qué. No conociste a nadie nuevo. No pasó nada extraordinario. Y aún así, algo en ti cambió. Es como si tu forma de sentir se hubiera adelantado a algo que todavía no llegó. Y eso inquieta, porque lo lógico sería que primero apareciera alguien y después viniera el cambio. Pero no funciona así. Primero cambia tu mundo interno. Primero se rompe algo en tu forma de ver, de elegir, de conectar. Primero, te desconectas de lo que no es. Y eso es lo que casi nadie entiende. Piensan que están perdiendo interés, que se están volviendo fríos, que algo se apagó dentro de ellos. Pero no. Lo que estás sintiendo es el inicio de un ajuste. Uno que no avisa. Uno que no se explica. Uno que empieza en silencio, antes de que la persona correcta siquiera cruce tu camino. Hay un momento difícil de ubicar. No tiene fecha exacta. No puedes señalarlo y decir, aquí empezó. Pero cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que algo ya no encaja como antes. No es dramático. No es una crisis evidente. Es más silencioso que eso. Empieza en detalles pequeños. Te invitan a un lugar donde antes te sentías bien y ahora estás ahí, presente, pero distante. Escuchas a alguien hablar y aunque todo suene igual, hay una parte de ti que ya no responde. No hay rechazo, no hay enojo, solo una ligera desconexión. Y al principio lo ignoras. Piensas que es cansancio, que estás pasando por una fase rara, que necesitas distraerte más, salir más, intentar volver a sentir como antes. Pero no funciona, porque no es algo que se solucione volviendo atrás. Es algo que avanza, aunque no lo acompañes. Y eso incomoda, porque rompe una expectativa muy arraigada, la idea de que el cambio siempre tiene una causa visible. Aquí no. Aquí el efecto aparece primero, y la causa todavía no se revela. Y en medio de esa incertidumbre, haces lo más humano posible. Intentas explicarlo. Te dices que tal vez te estás volviendo exigente. O peor, que te estás cerrando. Algunos incluso llegan a pensar que están perdiendo la capacidad de conectar. Pero hay un punto en el que ya no puedes sostener esa narrativa. Porque algo dentro de ti empieza a observar con más claridad. Empieza a notar patrones. Personas que siempre estuvieron, pero nunca realmente estuvieron. Conversaciones que giraban en círculos, sin avanzar hacia nada real. Vínculos que se sostenían más por costumbre que por verdad. Y eso cambia la percepción, sin hacer ruido, sin pedir permiso. Como si una capa se hubiera movido ligeramente, y ahora ves lo mismo, pero de otra forma. Es curioso, porque no ganaste algo nuevo todavía, pero claramente perdiste la capacidad de conformarte, y ahí aparece una tensión interna. Una parte de ti quiere volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo que al menos tenía sentido antes, pero otra parte no negocia, no se deja convencer, se mantiene firme en algo que ni siquiera sabes explicar, y ese es el punto exacto donde empieza todo. No cuando aparece alguien, sino cuando dejas de encajar en lo que antes aceptabas sin cuestionar. La Biblia lo describe de una forma que pasa desapercibida si no lo estás viviendo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice que primero cambian las circunstancias, dice que cambia el entendimiento, la forma de percibir. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a sentirse diferente, incluso antes de que algo nuevo llegue. Por eso esta etapa confunde tanto, porque no tiene validación externa. Nadie más lo está sintiendo por ti.
Nadie puede explicarlo desde afuera. Es interno, es progresivo y es inevitable. Lo que estás experimentando no es pérdida, es un ajuste, uno que empieza quitando compatibilidad con lo que ya no corresponde, aunque todavía no sepas con qué sí. Lo más inmediato que haces es intentar corregirte. No lo decides de forma consciente, sale casi automático. Empiezas a pensar que tal vez exageraste, que te alejaste demasiado, que lo mejor sería recuperar tu forma anterior de relacionarte, aunque sea un poco, y lo intentas. Vuelves a ciertos lugares, retomas conversaciones, te esfuerzas por sentir lo que antes sentías, pero algo falla, no de manera evidente, sino en pequeños desajustes que se repiten. Respondes, pero no te implicas igual, escuchas, pero no te atraviesa, sonríes, pero hay una distancia que no puedes ocultar del todo, y eso te confronta, porque ya no puedes culpar al entorno, las mismas personas, las mismas dinámicas, las mismas situaciones, pero tú no eres el mismo en ese espacio. Ahí aparece una incomodidad más profunda. No es solo que algo haya cambiado, es que no puedes deshacerlo, y eso genera una especie de duelo silencioso, no por alguien, sino por una versión de ti que ya no responde igual, una versión que encajaba mejor, que no cuestionaba tanto, que fluía sin detenerse a observar cada detalle, y ahora todo pasa por un filtro distinto, más preciso, más incómodo, más real. Carl Jung hablaba de algo parecido cuando describía el proceso de individuación, no como un crecimiento lineal, sino como una separación inevitable de lo que no eres. Un desprendimiento que no siempre se siente como evolución, a veces se siente como pérdida, como si te estuvieras quedando sin referencias, sin puntos claros de conexión. Y en ese punto aparece la duda, una duda honesta, difícil de evitar. ¿Y si soy yo el problema? Porque es más fácil pensar eso, que aceptar que ya no puedes encajar donde antes sí. Entonces haces un último intento. Te adaptas, te ajustas, te dices que no todo tiene que ser tan profundo, que puedes volver a lo simple, pero hay algo dentro de ti que no coopera. No se trata de orgullo, ni de superioridad, es otra cosa. Es una especie de sensibilidad que se activó y ya no se apaga. Empiezas a notar intenciones, vacíos, incoherencias pequeñas que antes pasaban desapercibidas, y no puedes ignorarlas, porque ahora las ves. La Biblia toca este punto de una forma directa, aunque muchas veces se lea sin detenerse. En Efesios capítulo 4, versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No habla de comportarte igual con más esfuerzo. Habla de renovación, y cuando algo se renueva, no puede volver a su estado anterior sin romperse. Por eso insistir en ser como antes empieza a doler, porque ya no es natural, se vuelve forzado, artificial, y en el fondo, lo sabes, lo percibes en esos momentos donde te quedas en silencio, incluso rodeado de gente, donde todo sigue funcionando, pero tú ya no participas igual, y ahí, sin que nadie lo note, empieza a cambiar tu forma de elegir, no porque tengas claro qué quieres, sino porque ya sabes lo que no puedes sostener. Y ese es un giro importante, porque deja de ser un cambio superficial, se vuelve interno, estructural. Ya no estás reaccionando, estás filtrando. Y ese filtro no apareció por casualidad, es parte de algo que todavía no ves completo, pero que ya empezó a moverte, lejos de lo que antes aceptabas sin pensar, aunque eso signifique no saber todavía hacia dónde estás yendo. Después de ese intento fallido de volver atrás, algo cambia en la forma en que te quedas. No corres tan rápido a llenar el espacio. No buscas distraerte con la misma urgencia. Empiezas a quedarte más tiempo en silencio. Y al inicio, eso incomoda, porque no es un silencio tranquilo, es un silencio que expone. Te muestra pensamientos que antes no llegaban tan lejos, preguntas que no hacías, sensaciones que no sabías nombrar, y no siempre es agradable. Hay momentos en los que te descubres pensando demasiado, recordando cosas que ya habías dejado atrás, analizando conversaciones que, en su momento, parecían normales, pero ahora no lo son.
Ahora hay matices. Hay pausas que dicen más que las palabras. Hay gestos que empiezan a tener peso. Hay ausencias que se vuelven evidentes. Y poco a poco, dejas de huir de eso. No porque quieras, sino porque algo en ti entiende que ahí hay información. Es extraño, porque durante mucho tiempo el ruido parecía necesario. Gente, actividad, distracción constante, como si el silencio fuera un lugar peligroso. Pero ahora, el ruido empieza a cansarte. Demasiada información sin profundidad, demasiadas palabras sin intención, y el silencio que antes evitabas empieza a volverse un espacio donde algo se organiza, no de forma clara, no con respuestas directas, pero sí con una sensación distinta, como si dentro de ti las piezas estuvieran encontrando un orden que todavía no puedes explicar. En ese proceso, también cambia tu relación contigo mismo. Te observas más. Notas reacciones que antes pasaban desapercibidas. Detectas emociones que aparecen sin aviso, y en lugar de taparlas, empiezas a mirarlas. Sin darte cuenta, entras en un tipo de diálogo interno más honesto, menos automático, más incómodo, pero más real. La Biblia menciona algo que encaja con este punto, aunque suele leerse rápido. En Salmos capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice, hagan más. No dice, busquen afuera. Dice, estad quietos. Porque hay cosas que solo se revelan cuando dejas de llenar todos los espacios. Y eso es exactamente lo que empieza a pasar. En medio de esa quietud, te das cuenta de algo importante. No todo lo que sentías antes era realmente tuyo. Muchas reacciones eran aprendidas. Muchas respuestas automáticas. Y ahora que estás más en silencio, eso se vuelve evidente. Empiezas a diferenciar lo que haces por costumbre de lo que realmente nace de ti, lo que aceptabas por inercia, de lo que ahora ya no puedes sostener. Y ese filtro se vuelve más fino, más preciso, sin necesidad de explicaciones largas. Solo sabes. Sabes cuando algo no es para ti, aunque no tengas argumentos para defenderlo. Sabes cuando una conversación no tiene profundidad, aunque sea agradable en la superficie. Sabes cuando una conexión no avanza, aunque no haya conflicto. Y ese tipo de claridad no viene del ruido, viene de ese silencio que al principio evitabas. Por eso esta etapa es tan importante, porque no se trata de encontrar respuestas rápidas, se trata de empezar a escucharte sin interferencias, sin distracciones constantes, sin la necesidad de llenar cada espacio. Y en ese proceso, algo más empieza a tomar forma. Todavía no es visible, todavía no tiene nombre, pero ya está en movimiento, como si dentro de ti se estuviera preparando el terreno para algo que aún no llegó. Y lo curioso es esto: mientras menos fuerzas las cosas afuera, más claridad aparece adentro. Y esa claridad va a cambiar todo lo que venga después. En medio de ese silencio, empieza a pasar algo que no esperabas. Recuerdos, no como antes, no de forma aleatoria o nostálgica, vuelven, pero con otro peso. Situaciones que ya habías superado, o eso creías, regresan con una claridad distinta. Conversaciones, decisiones, personas, todo aparece, pero ahora lo ves desde otro lugar. Y eso cambia todo. Porque antes recordabas para sentir, ahora recuerdas para entender. Empiezas a notar patrones, no uno o dos, sino una secuencia. Te das cuenta de que ciertas historias no fueron aisladas, que algunas conexiones seguían la misma estructura, aunque cambiaran los nombres. La misma forma de empezar, el mismo tipo de vínculo, incluso el mismo final. Y eso incomoda, porque rompe una ilusión importante. La idea de que todo lo que pasó fue casual. No, empieza a parecer demasiado coherente, demasiado alineado, como para ser coincidencia. Y ahí es donde algo se reorganiza dentro de ti. Ya no miras el pasado como una colección de errores. Empiezas a verlo como un lenguaje. Uno que no entendías en su momento, pero que ahora empieza a tener sentido. Viktor Frankl hablaba de esto desde un lugar mucho más extremo. En medio de una realidad donde todo parecía absurdo,
Insistía en algo difícil de aceptar, que incluso el sufrimiento puede contener sentido, si se mira desde la perspectiva correcta, y no se trata de justificar lo que dolió, se trata de reconocer que no fue vacío, que dejó algo, una señal, una dirección, una forma de ver que antes no tenías. Cuando empiezas a unir esos puntos, algo se vuelve evidente. No estabas eligiendo al azar. Había partes de ti que todavía no estaban claras y que te llevaban, una y otra vez, a experiencias que reflejaban eso. No para castigarte, sino para mostrártelo. Y ahora que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Es como si de repente entendieras por qué ciertas cosas no funcionaron. No porque fallaron, sino porque no podían sostenerse con la versión de ti que está emergiendo ahora. Eso cambia la narrativa. Dejas de pensar, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué me estaba mostrando esto? Y esa pregunta abre algo diferente, más profundo, más honesto, porque te saca del papel de víctima, sin llevarte al extremo de culparte. Simplemente te coloca en un punto de conciencia, donde puedes observar sin distorsionar. La Biblia lo expresa de una manera que, cuando la vives, adquiere otro nivel de sentido. En Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todo es bueno, dice que todo puede colaborar cuando es visto desde el lugar correcto. Y eso es lo que empieza a pasar contigo. Las piezas que antes estaban sueltas empiezan a conectarse, no de forma perfecta, no con una explicación completa, pero sí con suficiente claridad como para darte cuenta de algo importante. No estás empezando desde cero, estás entendiendo algo que ya venía formándose desde hace tiempo, y eso cambia tu forma de avanzar, porque ahora no solo sientes diferente, ahora también ves diferente. Y cuando la percepción cambia, las decisiones que vienen después ya no pueden ser las mismas, aunque todavía no tengas claro qué es exactamente lo que estás preparando para recibir. Después de empezar a ver con más claridad, las cosas no se vuelven más fáciles, se vuelven más honestas, y eso, muchas veces, se siente como pérdida. Personas que estaban cerca empiezan a desaparecer de tu día a día, no siempre de forma dramática. A veces simplemente dejan de buscarte, o tú dejas de responder con la misma energía. Conversaciones que antes sostenían el vínculo ya no encuentran continuidad. Y lo más desconcertante es que no hay un conflicto claro. No hubo una discusión grande. No pasó algo que justifique una ruptura. Solo se va apagando. Como si la conexión ya no tuviera fuerza suficiente para mantenerse. Y al inicio, eso duele. Porque una parte de ti quiere sostenerlo. Quiere conservar lo conocido. Quiere evitar ese vacío que empieza a abrirse. Intentas recuperar la dinámica, forzar un poco la cercanía, hacer que funcione, aunque sea como antes, pero no responde igual. Y llega un punto en el que tienes que aceptar algo incómodo. No todo lo que fue importante está destinado a quedarse. No porque haya sido falso, sino porque cumplió su tiempo. Y eso cambia la forma en la que interpretas lo que estás viviendo. Deja de ser una serie de pérdidas injustas y empieza a aparecer un proceso de filtrado, un ajuste, silencioso, constante, pero preciso. Se va lo que ya no encaja con lo que estás empezando a hacer, aunque todavía no tengas una forma clara de definirlo. Y ahí aparece una sensación extraña. Por un lado, el vacío. Por otro, una especie de alivio que no sabes cómo explicar. Como si algo dentro de ti entendiera que esto era necesario, aunque emocionalmente todavía no estés listo para soltarlo del todo. Es una contradicción. Dolor y paz al mismo tiempo. La Biblia describe este tipo de proceso con una imagen muy clara. En Juan capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. No habla solo de quitar, habla de limpiar, de podar lo que ya no aporta, incluso si en algún momento sí lo hizo. Y eso es exactamente lo que estás atravesando. No es castigo, no es abandono, es una reducción necesaria. Menos ruido,
menos conexiones que no avanzan, menos vínculos sostenidos por inercia, para que algo más pueda sostenerse después. Pero mientras estás en medio de eso, no se siente como preparación, se siente como vacío, y ese vacío tiene su propio peso. Momentos donde te preguntas si hiciste bien, si te estás alejando demasiado, si tal vez estás dejando ir cosas que deberías haber cuidado más. Es una duda válida, porque no todo lo que se va con claridad. Algunas cosas simplemente dejan de estar, y tú tienes que aprender a no correr detrás, a no llenar ese espacio inmediatamente, a permitir que ese vacío exista, sin intentar resolverlo rápido, porque ese espacio no está ahí por error, está ahí porque algo necesita lugar, aunque todavía no sepas qué es, y en ese punto, algo importante empieza a formarse, no afuera, adentro, una capacidad nueva, la de sostenerte, sin depender tanto de lo que antes te definía, sin necesidad de llenar cada espacio con alguien o algo, sin urgencia. Es sutil, pero cambia todo, porque cuando dejas de aferrarte a lo que se va, empiezas a estar disponible para lo que viene, y esa disponibilidad no se construye agregando cosas, se construye soltando lo que ya no tiene lugar en lo que estás por vivir. Después de ese vacío, algo cambia otra vez, no de forma evidente, no con señales claras que puedas mostrarle a alguien, pero lo sientes. Es como si hubiera una especie de anticipación, sin objeto, no sabes hacia qué exactamente. No hay una persona en mente, no hay una historia empezando. Y aún así, hay una sensación, difícil de explicar, como cuando sabes que algo está por suceder, aunque no tengas ninguna prueba concreta. Al principio, dudas de eso. Lo descartas como una ilusión, como una necesidad emocional buscando llenarse. Pero no se comporta como antes. No es ansiedad, no es urgencia. Es más silencioso, más estable, más parecido a una certeza suave, que no necesita argumentos. Y eso es lo que desconcierta, porque no viene acompañado de imágenes claras. No estás idealizando a alguien, no estás construyendo una fantasía, solo percibes, como si algo dentro de ti ya estuviera alineándose con algo que todavía no ves. Y en medio de eso, empiezas a notar pequeños cambios, no afuera primero, en ti. Tu forma de elegir se vuelve más precisa, tu paciencia aumenta en algunos aspectos y desaparece en otros. Dejas de forzar conexiones, dejas de perseguir respuestas inmediatas, empiezas a observar más, a escuchar más allá de lo evidente, y eso genera algo importante, espacio real, no lleno de ruido, no ocupado por dinámicas que solo estaban ahí por costumbre, un espacio donde algo nuevo podría entrar sin tener que competir con lo viejo. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque esperan señales externas, un encuentro inesperado, una coincidencia llamativa, algo que confirme que eso que sienten tiene sentido. Pero este proceso no funciona así. Primero se alinea lo interno, primero se ajusta tu percepción, tu forma de sentir, tu forma de filtrar, y solo después, lo externo empieza a responder a eso. La Biblia lo plantea de una manera muy directa, aunque pocas veces se conecta con este tipo de experiencia. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice que lo que viene a ti define tu interior, dice lo contrario, que lo que se forma dentro termina dando forma a lo que vives, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. No estás esperando a alguien, estás convirtiéndote en alguien que solo puede sostener cierto tipo de conexión, y eso cambia el tipo de encuentros posibles, no por magia, no por destino romántico, sino por coherencia. Empiezas a notar que ya no te atrae cualquier energía, que ciertas dinámicas simplemente no te generan interés, y eso no lo fuerzas. Ocurre solo, como resultado de todo lo que ya se movió dentro de ti, y en medio de ese ajuste, aparece algo más, una calma extraña, no constante, no perfecta, pero presente en ciertos momentos, como si por primera vez
no estuvieras intentando que algo pase, como si entendieras, aunque sea por instantes, que no necesitas correr, que lo que tenga que alinearse lo hará en el momento correcto, sin forzarlo, sin perseguirlo. Y eso no significa pasividad, significa preparación, porque cuando algo finalmente llegue, no te va a encontrar buscando, te va a encontrar listo, listo para reconocer lo que antes no hubieras sabido sostener. Y justo cuando todo parece más claro por dentro, aparece algo inesperado. No es duda exactamente, es más sutil, es un tipo de miedo difícil de explicar, porque no está ligado a algo concreto. No tienes a alguien que perder, no hay una relación en riesgo, no hay una historia que proteger, y aún así, sientes como si algo importante pudiera escaparse. Es extraño, porque no tiene lógica. ¿Cómo puedes temer perder algo que todavía no ha llegado? Pero lo sientes, en pequeñas reacciones, en momentos donde, sin razón aparente, te cierras un poco más, donde analizas demasiado una posibilidad, antes incluso de que exista, donde una parte de ti empieza a protegerse de algo que aún no conoce, y ahí aparece una tensión interna, porque otra parte de ti quiere lo contrario, quiere abrirse, quiere confiar, quiere dejar de controlar tanto, pero no es tan simple, porque todo lo que entendiste hasta ahora también te mostró lo que puede doler. Te mostró lo que pasa cuando te entregas sin claridad, cuando conectas desde la necesidad y no desde la coherencia. Y esa memoria no desaparece, se queda, no como un trauma activo, sino como una advertencia silenciosa. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a hacer algo muy humano, anticiparte, intentar prever, intentar evitar, intentar proteger algo que todavía no existe, pero que ya sientes posible. Aquí es donde muchas personas se sabotean, no de forma evidente, no con decisiones drásticas, sino con pequeños cierres, con reservas innecesarias, con una distancia que parece prudente, pero en realidad es miedo disfrazado. Y lo más delicado de este punto es que se siente justificado, porque no es un miedo irracional. Tiene historia, tiene fundamento, pero también tiene un riesgo: confundir protección con bloqueo. En Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis plantea algo inquietante. No es necesario destruir a una persona para desviarla. A veces basta con mantenerla en una ligera distracción, o en un pequeño miedo constante, que le impida avanzar cuando realmente importa. Y eso encaja perfectamente aquí. No necesitas hacer algo grande para perder una conexión verdadera. A veces, basta con no estar completamente disponible cuando aparece, con llegar con reservas, con no abrirte del todo, no por falta de interés, sino por exceso de protección. La Biblia lo expresa de forma directa, aunque suele pasarse por alto en este contexto. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No dice que el miedo no aparece, dice que no puede sostenerse cuando el amor es real. Pero para que eso ocurra, tienes que permitir que ese amor encuentre un espacio sin barreras innecesarias. Y ese es el punto crítico. Porque después de todo lo que viviste internamente, ya no se trata solo de reconocer lo correcto. Se trata de no sabotearlo cuando esté frente a ti. Y eso requiere algo que no siempre es cómodo: soltar el control. No completamente, no de forma ingenua, pero sí lo suficiente, como para no impedir que algo real tenga lugar. Porque si llegas a ese momento todavía defendiendo lo que ya entendiste, puedes terminar cerrando la puerta a aquello para lo que te estuviste preparando. Y lo más irónico sería eso: haber hecho todo este proceso interno, y aún así, no permitirte vivir lo que viene después. Por eso este miedo no es el final del camino. Es una prueba silenciosa, una que no se supera pensando más, sino eligiendo diferente cuando llegue el momento, aunque todavía no sepas exactamente cuándo va a ser. Y en algún punto, sin darte cuenta exactamente cuándo, algo se acomoda, no afuera primero,
dentro. No es una revelación explosiva. No es un momento dramático donde todo cobra sentido de golpe. Es más tranquilo que eso, casi silencioso. Te das cuenta de que ya no estás buscando de la misma manera. Ya no estás interpretando las conexiones desde la necesidad, ni desde la expectativa. Hay algo distinto, una especie de estabilidad que antes no estaba. Y desde ahí, empiezas a ver todo el proceso completo, no como etapas separadas, sino como una preparación continua. El distanciamiento, la incomodidad, el silencio, la revisión del pasado, las pérdidas, incluso el miedo. Todo tenía una dirección. Nada fue aleatorio. Y lo más importante, nada de eso tenía que ver directamente con otra persona. Ese es el punto que cambia todo. Porque durante mucho tiempo pensaste que el encuentro era el centro de la historia, que lo importante era reconocer a alguien, conectar, sentir. Pero ahora ves algo más profundo. La conexión correcta no empieza cuando conoces a alguien, empieza cuando te vuelves capaz de sostenerla. Y eso no ocurre de un día para otro. Se construye, se ajusta, se depura. Todo lo que viviste antes no era el camino hacia alguien, era el camino hacia una versión de ti, que no iba a aceptar cualquier cosa, y desde ahí, todo cambia. Ya no necesitas idealizar, ya no necesitas forzar, ya no necesitas encajar, porque ahora hay algo más sólido que guía tus decisiones. No es emoción momentánea, no es atracción superficial, es coherencia. Y la coherencia no hace ruido, no necesita convencerte, simplemente se siente correcta. La Biblia lo expresa de una forma sencilla, pero contundente. En Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. No habla de intensidad, no habla de promesas, habla de evidencia, de lo que se sostiene en el tiempo. Y eso solo puedes reconocerlo cuando ya no estás confundido internamente. Ahí es donde todo encaja, no porque aparezca algo perfecto, sino porque tú ya no estás disponible para lo que no lo es. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque cuando finalmente llegue alguien que esté en la misma línea, no se va a sentir como caos, no se va a sentir como duda constante, no se va a sentir como algo que tienes que descifrar todo el tiempo. Se va a sentir claro, no perfecto, no idealizado, pero claro. Y esa claridad no viene de la otra persona, viene de todo lo que se acomodó dentro de ti antes. Por eso el verdadero punto de este proceso no es el encuentro, es el reconocimiento, pero no de alguien más, de ti, de quién eres ahora, de lo que ya no aceptas, de lo que sí puedes sostener. Y desde ahí, lo que llegue después ya no es incertidumbre total, es una extensión natural de algo que ya empezó, no afuera, dentro de ti. Y quizá eso es lo más importante de todo, que cuando finalmente lo veas, no vas a necesitar que nadie te lo confirme, porque ya no estarás adivinando, estarás reconociendo.